Buenos días. Dios les bendiga a todos. Mis hermanos, vamos a orar para poner este espacio en las manos de Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más, por Cristo, por su obra, para adorarte, para darte muchísimas gracias, oh Dios, por la multitud de tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana para con cada uno de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que nos asistas en este momento, que prepares nuestros corazones para entender las verdades de tu palabra, las cuales tú has dispuesto para nosotros. Ayúdame, oh Dios, a exponer de manera fiel tu verdad. No permitas que caiga en el error y que solo tú seas glorificado en medio de esto. Esto te lo ruego en Cristo. Amén. Mis hermanos, quiero que iniciemos con la lectura de nuestro texto inicial del día de hoy, el cual se encuentra en Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 28 al 30. Una vez lo tenga, le voy a agradecer se coloque en pie para honrar la lectura. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. Vemos por lo menos en el pasaje, en el versículo 30, lo que también se conoce como el Ordo Salutis, o el orden de lo que es la salvación. Bueno, mis hermanos, continuando con lo correspondiente a nuestra escuela, en lo que es la teología sistemática, en las dos escuelas anteriores habíamos visto lo correspondiente al tema del decreto general de Dios, dentro del cual vimos algunos aspectos importantes que tienen que ver con el tema del decreto. Habíamos hablado inicialmente que ese decreto, a pesar de que lo vemos desarrollado en varios momentos de la historia, es un solo decreto, y ese decreto corresponde al plan eterno de Dios, que en ese plan se manifiesta la sabia y santa voluntad de Dios, que ese decreto es universal, es decir, que lo abarca todo, desde los eventos más grandes e importantes de la historia hasta los hechos más pequeños. Habíamos mencionado, puesto como ejemplo, un hecho importante, y es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, y como ejemplo colocamos un evento mínimo. Habíamos puesto la caída del cabello, o la muerte de un ave. Todo eso, mis hermanos, desde el evento más grande hasta el más pequeño, todo eso está contemplado en el decreto de Dios, todo está dentro del decreto de Dios. Habíamos hablado de que ese decreto es eficaz, que es perfecto e inmutable. Habíamos considerado también, a la luz de la Escritura, y descartado el hecho de que Dios es un gran especulador. Eso se había descartado por completo. Dios no es simplemente un estadista que mira las probabilidades de las cosas y a partir de ello va decidiendo y va corrigiendo con el tiempo. Eso es totalmente contrario a lo que la Escritura enseña con respecto al ser de Dios. Ahora, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a pasar a considerar el tema de la predestinación, tema que no es ajeno al decreto, sino que en vez de tocar lo general, en esta ocasión vamos a irnos a lo específico, a lo particular, en este caso, la predestinación. Entonces, en cuanto a la palabra predestinación, podemos decir que predestinar se traduce de la palabra prorizo,
que significa determinar u ordenar con anticipación. Esta a su vez vemos que está compuesta, viene un prefijo que es pro y la palabra orizo, que básicamente pro, que significa antes de, y ese orizo que manifiesta declarar, determinar u ordenar. Entonces, en ese sentido, la predestinación significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa. Esta es una doctrina cristiana basada en numerosos textos bíblicos, la cual afirma que Dios desde la eternidad ha determinado lo que quiere hacer con cada una de sus criaturas, ordenando a unas para vida eterna y otras para condenación perpetua. Asimismo, debemos hacer algunas precisiones con relación a la palabra predestinación, pues no siempre se usa con el mismo sentido. Algunas veces se emplea simplemente como sinónimo de la palabra decreto. En otros casos sirve para referirse al propósito de Dios respecto a sus criaturas morales. Sin embargo, con más frecuencia se refiere al consejo de Dios con respecto a los hombres caídos, incluyendo la soberana elección de algunos y la justa reprobación del resto. Es importante hacer alguna precisión más. Dentro del decreto vamos a encontrar dos aspectos, dos características del decreto. Vamos a encontrar lo que es la predeterminación y la predestinación. La predeterminación establece eso de que el hecho de que Dios ha decretado de la eternidad todos los hechos que han de suceder a lo largo de la historia. Eso es la predeterminación. Tiene que ver con los hechos que van a ocurrir a lo largo de la historia, todo. Que de hecho, a partir de ahí podemos decir que nosotros inclusive podremos morir en un accidente, pero jamás será accidentalmente. Dios está en pleno control de todas las cosas. Ahora, por otro lado tenemos la predestinación. La predestinación se refiere específicamente a las personas que son rescatadas por Dios para salvación. Tiene que ver con el tema de la salvación del hombre. Ahora, para el desarrollo de esta escuela de hoy vamos a considerar dos puntos importantes, solo dos puntos para iniciar con esta temática, pues más adelante vamos a tener dos escuelas más para seguir profundizando. En primer lugar, vamos a mirar el autor de la predestinación y los objetos de ella. En segundo lugar, vamos a mirar las características de la predestinación. Vamos solamente a mirar una de ellas por cuestiones de tiempo. Ahora, antes de iniciar con nuestro punto, y miremos lo que la Escritura tiene que decir acerca de esta doctrina de la predestinación, quiero que veamos un poco de lo que se ha dicho acerca de la doctrina a lo largo de la historia. Pues así como muchas doctrinas, esta, mis hermanos, ha sido causa de discusión y controversia a lo largo del tiempo. Bueno, hasta la época de Agustín, la predestinación no constituyó en la historia un asunto importante de discusión. La mencionan los primitivos padres de la iglesia, pero no parece que tuviese en ella un concepto muy claro. En lo general, la consideraban como la presencia de Dios con referencia a las acciones humanas, base sobre la cual Dios determinó el futuro destino de los hombres. De aquí que fuese posible para Pelagio apelar a algunos de aquellos padres primitivos. Según Pelagio, la preordenación para salvación o para la condenación se funda en la presciencia. Consecuentemente, no admitía una predestinación absoluta, sino en todo sentido una predestinación condicional. Al principio, de hecho, Agustín se inclinó inclusive con este punto de vista, pero en una reflexión más profunda sobre el carácter soberano del beneplácito de Dios, lo condujo a ver que la predestinación en ninguna manera, mis hermanos, en ninguna manera depende de la presciencia divina respecto a las acciones humanas, sino que más bien es la base de aquellas, y voy a explicar un poco acá. Para Pelagio, que fue considerado un hereje en su época, él decía que ese decreto de Dios
o esa predestinación de Dios para salvar a algunos y dejar a otros, se basaba en la presciencia. ¿Y qué es eso de presciencia? Ya lo habíamos considerado en algunas escuelas anteriores, y es básicamente ese conocimiento que tiene Dios o ese conocimiento anticipado que tiene Dios de las cosas, que Dios, según ellos, ve el futuro de las cosas y basado en eso, él toma decisiones. Para ellos, para Pelagio y sus seguidores, esta presciencia era la base para la predestinación. Entonces, para ellos Dios veía primero el futuro de las cosas y a partir de ello iba tomando decisiones. Bueno, eso es totalmente opuesto a lo que enseña la Escritura y de hecho fue a la conclusión también que llegó Agustín. La predestinación, o por lo menos la presciencia, no es la base de la predestinación, sino todo lo contrario. La predestinación, la base de la presciencia. Y voy a explicarme una vez más. La predestinación, la base de la presciencia. ¿En qué sentido? Dios no tiene que ver el futuro de las cosas para tomar una decisión. Dios conoce el futuro de las cosas, es porque Él lo ha determinado así. Él ha determinado cómo han de suceder las cosas. Es por eso que en su presencia Él lo conoce todo. Él lo conoce porque Él así ha determinado que sucedan. Ahora, las confesiones reformadas son notablemente consistentes en dar forma a esta doctrina, aunque no todas definen con igual plenitud y precisión. Como resultado del asalto arminiano de los arminianos sobre la doctrina, los cánones de Dort contienen una definición clara y detallada acerca de esta doctrina. Y con respecto al tema de los cánones de Dort, voy a citar el artículo 7 que habla precisamente del tema de la elección. Y dice lo siguiente: la elección es el inmutable propósito de Dios por medio del cual realizó lo siguiente. Antes de la fundación del mundo, por su gracia y según el deleite libre y bueno de su voluntad, Dios escogió en Cristo para salvación a un número definido de gente particular de entre toda la raza humana, la cual por su propia culpa había caído de su inocencia original en pecado y ruina, sino que yacían con ellos en una miseria común. Dios hizo esto en Cristo, a quien también designó desde la eternidad para ser el mediador, la cabeza de todos los elegidos y el fundamento de la salvación. De modo que Dios decretó entregarle a Cristo los elegidos para salvación y llamarlos y traerles eficazmente a la comunión de Cristo a través de la palabra y del Espíritu. En otras palabras, Dios decretó concederles verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente glorificarlos después de preservarlos poderosamente en la comunión del Hijo. Fin de la cita. Mis hermanos, les invito a leer los cánones de Dort. Cada artículo contiene cositas que son edificantes, ¿sí? En completo, son bastante edificantes. Con tiempo pueden en sus casas considerarlo. De verdad que es de mucha ayuda para entender por lo menos esta temática que estamos tratando. Ahora sí vamos con nuestros puntos. En primero de ellos, vamos a considerar lo que es el autor de la predestinación y los objetos de la predestinación. El autor. Bueno, mis hermanos, el decreto de predestinación es, sin duda alguna, en todas sus partes, un acto concurrente entre las personas de la Trinidad, que son una en consejo y voluntad. Pero en la economía de la salvación, como está revelada en la Escritura, el acto soberano de la predestinación se atribuye particularmente al Padre. Ahora vamos a examinar algunos textos con relación a este punto. Y a lo largo de la escuela vamos a mirar algunos textos, por lo cual les voy a pedir que tengan la Biblia a la mano para poder ir examinándolos. El primero de ellos, miremos Juan, capítulo 17, versículos 6 y el versículo 9. Juan, capítulo 17. Versículo 6 dice lo siguiente:
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Otro texto, Romanos, mismo texto de Romanos que habíamos considerado, capítulo 8, vamos a mirar el versículo 29 de ese mismo pasaje, 8:29 de Romanos, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y, a ver, otro texto, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y un último texto que vamos a mirar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bueno, mis hermanos, lo que nos indican los textos que acabamos de leer, y de hecho, debemos recordar lo que se aprendía acerca del ser de Dios, más específicamente con relación a la Trinidad, cuando habíamos hablado acerca de la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. En cuanto a la parte económica, en cuanto a la economía de la salvación, vemos que hay algunos roles establecidos o que son de cada persona de la Trinidad. Cada uno de estos textos con relación al tema que estamos tratando, que es el de la predestinación, nos está diciendo que quien escoge, quien elige, quien predestina para salvación es el Padre. Entonces, ahí nuestro punto, o parte de nuestro primer punto. El autor de esta predestinación es Dios el Padre, quien elige a los que han de ser salvos. Ahora, ¿quiénes son los objetos de la predestinación? Bueno, mis hermanos, a diferencia del decreto de Dios en general, la predestinación tiene como referencia únicamente las criaturas racionales y con mucha frecuencia se refiere a los hombres caídos. Ahora bien, aunque se emplea también en un sentido más amplio para abarcar todos los objetos de predestinación, aquí lo usamos en un sentido más inclusivo, es decir, en primer lugar, a los hombres. No solamente los incluye como grupo, sino como individuos específicos. Un texto que vamos a citar, Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Romanos, ahora miremos Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13. Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 13 dice lo siguiente, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mis hermanos, en lo que hemos revisado, por lo menos en estos dos textos, y hay muchos más que podemos revisar, esta elección
o predestinación establece particularmente a criaturas racionales y se establece muy particularmente, por lo menos hasta este punto hemos visto a los hombres, no tanto como grupo, como hemos visto por lo menos la cita que vimos en Hechos, de que en aquella ciudad se reunieron tanto gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predestinado que sucediera, sino que también se refiere a hombres específicos. Lo vimos una vez más en el pasaje de Romanos. Ahora, en Efesios, capítulo 1, versículos del 5 al 11, se dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 11: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y en este texto encontramos más que todo lo que se refiere a nuestra escuela, la predestinación con respecto a los que han de ser salvos. Ahora, ¿qué más incluye esta predestinación? En la Biblia también se nos habla de ángeles buenos y malos. Y la pregunta se presenta naturalmente: ¿cómo vamos a conformarnos concepto de la predestinación de los ángeles? La opinión de algunos es simplemente que Dios determinó en general que los ángeles que permanecieran santos serían confirmados en un estado de bienaventuranza, en tanto que otros serían perdidos. Pero esto no queda en armonía con la idea bíblica de la predestinación. Más bien significa, mis hermanos, que Dios decretó las razones suficientes para Él establecer a algunos ángeles. Además, la gracia con la que fueron dotados por creación y que incluía poder amplio para permanecer santos, una gracia especial de perseverancia, y retuvo a estos desechando a otros. Pero mis hermanos, hay algo con relación a este punto que hace una gran diferencia entre la predestinación de los hombres y de los ángeles, y es que los ángeles no fueron electos o predestinados en Cristo como mediador, sino en Cristo como cabeza, es decir, guardan con Él una relación ministerial, a diferencia de nosotros. Otra cosa que debemos determinar en la predestinación es a Cristo como mediador. Y eso es importante enfatizar: Cristo como mediador. Cristo fue objeto de predestinación en el sentido de que, primero, un amor especial del Padre, distinto de su acostumbrado amor por el Hijo, descansó sobre éste desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Más adelante, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Otra característica es: en su carácter como mediador fue adornado con la imagen especial de Dios, a la cual han de ser conformados todos los creyentes. Nuevamente, en nuestra cita de Romanos, en el versículo 29, dice que a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra de las implicaciones de la predestinación de Cristo como mediador es que el reino, toda su gloria y los medios conducentes a su posesión fueron ordenados por Él a fin de que Él los conceda a los creyentes. Lo vemos en Lucas, capítulo 22, versículo 29, donde dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Hasta este punto hemos mirado algunos aspectos particulares que tienen que ver con relación al tema de la predestinación, y es tanto el autor como los objetos de la misma. Y sabremos distinguir entre lo que fue
lo que es la predeterminación y la predestinación. Vimos que el autor o quien elige es el Padre, como lo hemos visto en los pasajes que hemos citado, y los objetos de esa predestinación con relación a la salvación, mis hermanos, son todos los creyentes, y que hay un número particular por el cual nuestro Señor Jesucristo murió. Ahora, miremos las partes de la predestinación. Ahora, las partes de la predestinación o la predestinación incluye dos partes. Es la elección y la reprobación. En esta ocasión solamente vamos a mirar la elección. Ahora, la predestinación tanto de los buenos como de los malos para su destino final y la determinación, perdón. La predestinación incluye dos partes, es decir, la elección y la reprobación. La predestinación tanto de los buenos como los malos para su destino final y los determinados fines inmediatos que servirán a manera de instrumento para la realización del destino final de los correspondientes de cada uno. Ahora, la elección. Miremos la idea bíblica de la elección. La Biblia habla de elección en más de un sentido. Vamos a examinar por lo menos, no vamos a enfatizar solamente en uno, pero vamos a hacer mención de algunos otros. Vamos a mirar por lo menos la elección de Israel como pueblo para privilegio especial y para un servicio especial. Y lo vamos a encontrar en varios textos bíblicos. Hay otra elección de individuos para algún oficio o para desempeñar algún cargo especial, como por ejemplo Moisés, los sacerdotes, los reyes, los profetas, los apóstoles. Hay otra elección de individuos para ser hijos de Dios y herederos o coherederos de la gloria eterna. Esta es la que vamos a considerar en la mañana de hoy. Ahora, puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual Él, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de la gracia especial y eterna salvación. Con más brevedad puede decirse que elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana por medio de Jesucristo. Ahora, las características de esta elección son idénticas con las que hemos visto acerca del decreto general. La primera de ellas que vamos a mirar es que es una expresión de la soberana voluntad de Dios. La elección, mis hermanos, es una expresión de la soberana voluntad de Dios, es decir, de su divino beneplácito. Esto, entre otras cosas, significa que Cristo como mediador no es la figura implemente, moviente o meritoria de la elección como algunos han afirmado. Él puede ser llamado la causa mediata o de mediación de la realización de la elección y la causa meritoria de la salvación para la cual los creyentes fueron elegidos, pero no es Él la causa meritoria ni el móvil de la elección misma. Mis hermanos, es imposible puesto que el mismo objeto de la predestinación y la elección y por cuando tomó sobre sí su trabajo de mediador con el consejo de redención, ya había sido un número fijo que le iba a ser dado. Mis hermanos, la elección procede lógicamente del plan de paz. El amor electivo de Dios precede el envío de su Hijo. Al decir que el decreto de elección se originó en el beneplácito divino, mis hermanos, se excluye también la idea de que se determine por algo que haya en el hombre, por ejemplo, fe o buenas obras vistas de antemano por Dios. Bueno, mis hermanos, este punto, como hemos visto, en cuanto a las características de la elección, vimos que es una elección de la soberana voluntad de Dios. En ese sentido, debemos afirmar lo que habíamos dicho con anterioridad, el tema de la presciencia. No es la presciencia la base o lo que Dios toma para elegir al hombre, En muchos textos vamos a encontrar
que es por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Dios hubo en él mismo una razón que solamente existía en él, porque hay una razón, pero esa razón existe en Dios. En Dios. No es que Dios haya previsto que habríamos de creer para él escogernos. Y eso lo tenemos claro. Ahora, otra característica de la elección es inmutable y por tanto hace que la salvación de los elegidos sea segura. Por su propia eficacia, Dios hace efectivo el decreto de la elección mediante la obra salvadora del que cumple perfectamente en Jesucristo. Tiene, mis hermanos, Dios el propósito de que determinados individuos crean y perseveren hasta el fin, y asegura este resultado mediante el trabajo objetivo de Cristo y las operaciones subjetivas del Espíritu Santo. Mis hermanos, la elección es el fundamento firme de Dios que permanece. Teniendo este sello, el Señor conoce quiénes son los suyos. Esto hace que la elección sea fuente de abundante consuelo para los creyentes. La salvación al final de ellos no depende de su insegura obediencia, antes bien está garantizada por el inmutable propósito de Dios. ¿En qué está esta seguridad de la salvación, mis hermanos, o esta inmutable característica que vemos de la elección? Descansa eternamente y plenamente en el poder de Dios, pese a nuestra infidelidad, a nuestros actos. El final está seguro en Dios. Dios se va a encargar de que al iniciar esa buena obra, de que esa obra que ha iniciado en nosotros va a finalizar. Otra característica, ya el tiempo se me agotó, es que esta elección es eterna, es decir, viene desde la eternidad. La elección divina jamás deberá identificarse con algunas elecciones temporales, como se ha venido diciendo, sea para el goce de la gracia especial de Dios en esta vida, para el privilegio especial o servicio de responsabilidad, o para la herencia de la gloria que ha de venir, sino que debe considerarse como eterna. Hemos mirado también el tema del decreto, es un plan eterno que existe desde la eternidad en Dios. Otra característica, voy a mencionarla rápidamente por temas de tiempo, otra característica de la elección es que es incondicional, no depende en ninguna manera de fe o buenas obras preconcebidas en el hombre, como señalan los arminianos, sino exclusivamente del soberano beneplácito de Dios, quien también es el organizador de la fe y de las buenas obras. Otra característica, es irresistible. Mis hermanos, el que esta elección sea irresistible no significa que el hombre no pueda oponerse a la ejecución hasta cierto grado. Antes bien, significa que la oposición del hombre no prevalecerá ante el llamado de Dios. Tampoco significa que Dios en la ejecución de su decreto aniquile la voluntad del hombre, como lo hemos visto y como también lo hemos estudiado en nuestra confesión de fe. Sin embargo, significa que Dios puede y ejerce una influencia tal sobre el espíritu del hombre como para hacer que él quiera acercarse a él. Filipenses capítulo 2, versículo 13, rápidamente dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Otra característica, no se puede acusar a Dios de injusticia. El hecho de que Dios favorezca a algunos y pase por alto a otros no justifica contra Dios un cargo de injusticia. Muchas veces nos vamos a preguntar, ¿cómo es posible que Dios escoja a unos y deje a otros? ¿Por qué escoge a unos y por qué no a otros? La pregunta sería, ¿por qué los escoge? A los que escogió, ¿por qué los escoge? No hay ninguna razón para ello. Podemos hablar de injusticia solamente cuando una parte tiene derecho sobre la otra. Si Dios les debiera a todos los hombres el perdón de pecados y la vida eterna, cometería injusticia al escoger a unos
y dejar a otros. No solo no tenemos derecho de pedirle cuentas a Dios por elegir a algunos y dejar a otros, sino que también debemos admitir que habría él sido perfectamente justo si no hubiera escogido a nadie. Si Dios determinara simplemente condenar a todo el mundo, seguiría siendo justo. Ahora, el propósito final de esta elección la elección tiene dos propósitos. Primero, el propósito inmediato, que es la salvación de los elegidos, y un propósito general o el más grande propósito es la gloria de Dios. Y eso lo vimos, o lo podemos ver en muchos textos. Efesios capítulo 1, y este es el último texto que voy a citar. Dice Efesios capítulo 1, versículos 6 y 12, dice: según nos escogió en él desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Aquí está el punto. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Bueno, mis hermanos, el tiempo se me acabó. Pero igual vamos a tener otras dos escuelas para poder profundizar más en varios aspectos de lo que es la predestinación. Entonces, voy a orar y vamos a abrir un espacio de preguntas y aportes, y si hay alguna cosa que haya quedado así como en el aire, para poder explicarla con más claridad. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has permitido ese espacio para conocerte, para estudiar más acerca de lo que tú has revelado acerca de ti mismo, lo cual nos llena de consuelo y podemos ver la grandeza de tu ser, oh Dios. Te pedimos que esto no quede simplemente en nuestra mente, sino que Dios baje a nuestro corazón y nos lleve a adorarte de mejor manera y nos impulse a dar a conocer tu nombre a todos los hombres. Esto, Dios mío, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, preguntas, aportes. Hermano Manuel. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, más que pregunta, aporte. Ahí vemos explícitamente que el llamado es del Padre. Es el que hace el llamado a ese ser humano, y que todos somos seres caídos, masa podrida. No merecemos ese llamado, pero el Señor hace el llamado, el Padre, y los envía el Hijo. Ahí nos damos cuenta que la salvación no es parte del ser humano, sino que es de parte del Señor, independientemente. Que muchas veces decimos nosotros, es que tú puedes ir a la iglesia y dar una oración de fe, de arrepentimiento, y vemos que tú puedes hacer parte de la iglesia. No, claramente, explícitamente el Señor hace el llamado. Lo vemos en Juan capítulo 6, si no estoy mal, por allá en el versículo 65. Lo dice el mismo Señor Jesús, y también lo vemos en Juan capítulo 10. Le voy a leer el texto porque de pronto estoy equivocado. Juan capítulo 6, versículo 65. Y digo, ¿quién dijo? Jesús. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo llama. Y en el capítulo 10, versículo 29, nuevamente habla el Señor Jesucristo. Dice: mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos cositas quiero aclarar. El llamado es del Padre, y
la salvación no se puede perder, porque entonces Dios no sería cambiante, como un Dios que dice algo hoy y mañana otro. La salvación, hay muchas iglesias, muchas congregaciones, ellos dicen, pastores incluso, que la salvación sí se puede perder. Entonces vemos que el llamado es del Padre y que Él las tiene y que nadie se las puede quitar. Ese es mi aporte. Gracias, mi hermano. ¿Algún otro aporte? Hermano Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Bueno, primeramente, darle gracias al hermano Kelvin por su maravillosa exposición y hacerles ver, primero que hay dos escuelas más en donde se va a profundizar mucho más. Pero sabemos y tenemos claro que muchas veces la doctrina de la predestinación de Dios ha sido rechazada por el mal enfoque o por el mal entendimiento de la Escritura. Es lo que ocurre con nuestros hermanos carismáticos o arminianos, los que creen que Dios escogió precisamente porque vio que nosotros íbamos a creer en Él. O sea, ponen la presencia de Dios por encima del decreto de Dios. Cuando no entendemos esto, tendemos a confundirnos y a creer algo que no es lo que el Señor está diciendo. Sin embargo, no podemos separar o mirar esta doctrina por separado de todas las doctrinas que conforman o que están en la Escritura. Porque vemos claramente, primero, la doctrina del llamamiento eficaz, que lo hace Dios, y que lo hace Dios a quien Él ha dispuesto que lo va a hacer, no a cualquier persona. Porque entonces, cuando hablamos de la predestinación, que hablamos de esa elección que Dios hizo de un pueblo para Él, nosotros debemos tener claro de que no hubo nada en nosotros que nos llevara a que Dios nos escogiera. Fue por su misericordia y su gracia que Él nos ha escogido, como lo hemos venido estudiando en la doctrina de la justificación, que estamos estudiando con la confesión. Entonces, cuando entendemos todas estas doctrinas en su conjunto, no vemos cómo decir que es errada la doctrina del decreto de Dios en la predestinación. Dios ha decretado que se va a salvar un grupo específico de personas y ese grupo, ni una más ni una menos, se va a salvar, porque el Señor así lo ha estipulado en su decreto. Entonces, eso debemos tenerlo presente, mirarlo en conjunto con todas las otras doctrinas para que no malentendamos. Tenemos aquellos que creen en la doble predestinación, que dicen Dios escogió para salvación y Dios escogió para perdición. Y por el poco estudio de las otras doctrinas llegan a creer que es así. Y no se dan cuenta de que Dios escogió solo para salvación, porque los otros no tenían que ser escogidos, ya estábamos condenados todos. Ya todo el pueblo o toda la creación había sido condenada. Dios no tenía que escogerlos para condenarlos porque ya estaban condenados. Entonces, esto debemos siempre tenerlo presente. Ese era el pequeño aporte que quería hacer. ¿Alguien más va a hacer algún otro aporte? Hermanita que sea al fondo. Mi aporte es el siguiente. Más que tratar de explicar qué es predeterminación y determinación, los dos conceptos, ambos tienen la misma terminación. Mi aporte es más bien una invitación a leer más las escrituras para estar más claros en este tipo de temas, porque qué bueno que los trae usted a colación, porque muchos de los que estamos aquí no sabíamos que existían
esas esos dos términos, ¿no? Entonces tienden a confundir. Y como dijo el hermano acá, la salvación la da el Señor, es nuestra, no nos la pueden quitar. Pero qué bueno que entendamos a lo largo de nuestra vida que son ambas predestinación y determinación y predestinación, para estar claros y seguir ahondando en este camino del conocimiento de nuestra religión y estar también claros a la hora de estar viviendo nuestra vida a lo largo de nuestro caminar por aquí en este transitar por la tierra. Entonces, qué bueno que trae este tema tan profundo y doy las gracias y la invitación, como dije anteriormente, la invitación a leer más para profundizar más. Gracias.